Hoy es martes, esto es Documentos TV y soy Pedro Ariquicia. Muy buenas noches a todos. Cuando se van a cumplir 15 años del atentado en el que perdió la vida el juez italiano Giovanni Falcone, Documentos TV fija su mirada en la mafia, organización criminal que colocó 1000 kilos de explosivos bajo la autopista que une el aeropuerto de Palermo con la capital, autopista que hoy lleva el nombre del juez antimafia. En el atentado murió Falcone, su esposa Francesca y sus 2 escoltas. Cadáveres excelentes es la reciente historia de Cosa Nostra, de la mano de 2 testigos de excepción. El escritor norteamericano Alexander Steele, especialista en la organización criminal, y la veterana fotógrafa siciliana Letizia Battaglia, que durante más de 20 años ha registrado con su cámara los crímenes mafiosos. No cesábamos de correr de un lado para otro. Cuando recibíamos una llamada telefónica, salíamos pitando en una motocicleta para llegar cuanto antes al lugar del crimen, aunque ni siquiera sabíamos lo que nos íbamos a encontrar ahí. Cuando llegábamos, casi siempre había mujeres llorando y niños gritando. Había mucha sangre por todas partes, gente desaparecida, personas cuya sangre he olido, algo que jamás se me va de la cabeza. Un fascinante y tremendo viaje al fondo de la organización criminal más tristemente famosa del mundo. Será dentro de un instante, el que ocupan unos cuantos anuncios y promociones. Hasta ahora mismo. De nuevo en Documentos TV para proseguir con nuestra historia de esta noche. Cadáveres excelentes. A principios de los 80 hubo en la mafia una sangrienta guerra interna de la que salieron vencedores los corleoneses, con Salvatore Riina al frente, que lograron diezmar a las otras familias mafiosas. El resultado fue la comisión por parte de la mafia de centenares de asesinatos que también acabaron con las vidas de las altas autoridades del Estado italiano. La máxima tensión criminal se alcanzó con los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que habían intentado dar un serio golpe a la organización criminal en Sicilia con la instrucción sumarial que conduciría al maxiproceso de Palermo. Después de varios años de preparación, el 10 de febrero de 1986 comenzó el juicio que se celebró en un búnker especial antibomba prácticamente tomado por las fuerzas de seguridad y seguido por más de 600 informadores. El juicio concluyó casi 2 años después de su inicio. De los 474 encausados, 360 fueron declarados culpables y condenados a un total de 2.665 años de cárcel. Fue un gran logro de la justicia, pero la batalla no acabó con el veredicto del tribunal. El proceso de apelación siguió su curso durante 4 largos años y en 1989 tan solo 60 de los condenados seguían en la cárcel. En 1992, los jueces Falcone y Borsellino fueron asesinados por la mafia en unos espectaculares atentados. Cadáveres excelentes también deja al descubierto las relaciones de Cosa Nostra con la clase política italiana.
Durante más de 30 años, la lucha entre la mafia siciliana y la sociedad tuvo atemorizados a todos los italianos y también a los observadores extranjeros. Dos testigos de este conflicto han sido el escritor norteamericano Alexander Steele y la fotógrafa de Palermo Letizia Battaglia. Ambos son amigos y se reúnen en Sicilia a propósito de este documental para revivir momentos claves de esta batalla. Bienvenido. Hola. Cuando yo era niña no parecía existir la mafia, porque en realidad estaba solo en las zonas rurales. Fue más tarde cuando llegó a la ciudad. Yo era ya una mujer joven cuando la mafia se dio cuenta de que podía enriquecerse aún más operando en la ciudad. Así que se traslada a Palermo y se infiltra en la construcción. Ahí es cuando empieza lo trágico. Pero la mafia no se metía con nosotros, solo mataban a los suyos. Todo el mundo se mantenía al margen mientras que se mataban entre ellos. Empecé a trabajar en el periódico L'Ora en 1974, el año en que comenzaron a asesinar a personas, a las personas de las instituciones que luchaban abiertamente contra la mafia. La investigación sobre el narcotráfico acabaría en el despacho de un joven magistrado de Palermo llamado Giovanni Falcone. A su vez, Paolo Borsellino, otro joven magistrado, investigaba el asesinato de un amigo suyo, el capitán de la policía. Durante los 12 años siguientes, estos dos jueces instructores iban a luchar codo con codo en la guerra contra la mafia. ¿Se considera usted un especialista en la mafia? Me considero especialista en la misma medida en la que es especialista cualquiera que haya dedicado un cierto tiempo a un determinado tipo de investigación. En 1981, la trama investigada por Falcone se había ampliado hasta incluir a 120 sospechosos. Su investigación sobre la mafia se había convertido en la más grande de los últimos 20 años. Pero los sospechosos de la lista de Falcone empezaron a desaparecer uno a uno. El primero en morir en la primavera de 1981 fue Stefano Bontade. Bontade había sido considerado el jefe mafioso más poderoso de Sicilia. 3 semanas después, Salvatore Incerillo fue asesinado con la misma ametralladora. A los pocos días, su hermano, su hijo y otros miembros destacados de su familia también desaparecieron. La guerra había comenzado. No cesábamos de correr de un lado para otro. Cuando recibíamos una llamada telefónica, salíamos pitando en una motocicleta para llegar cuanto antes al lugar del crimen, aunque ni siquiera sabíamos lo que nos íbamos a encontrar ahí. Cuando llegábamos, casi siempre había mujeres llorando y niños gritando. Había mucha sangre por todas partes, gente desaparecida, personas cuya sangre he olido, algo que jamás se me va de la cabeza. La violencia no se limitaba a Cosa Nostra. Una nueva mafia parecía estar dispuesta a matar a cualquier representante del Estado que se atreviera a oponerse a su poder. Pío Latorre, un parlamentario miembro del Partido Comunista, fue acribillado a balazos junto a su chofer. Latorre había estado luchando durante años para conseguir la aprobación de una ley que considerara delito cualquier relación con la mafia. En marzo de 1982, el primer ministro italiano nombró al general Carlo Alberto Dalla Chiesa gobernador civil de Palermo. Dalla Chiesa era considerado un héroe nacional por su papel en la derrota del terrorismo en Italia durante los años 70. Dalla Chiesa había manifestado que se sentía aislado. Se quejaba de haber sido enviado a Palermo sin tener ningún poder real. Como si le hubiesen mandado allí para servir de coartada al gobierno en la lucha contra la mafia. El Estado mandaba a su mejor hombre para luchar contra la mafia, pero sin darle ningún poder real. 120 días después de su llegada a Palermo, el general Dalla Chiesa fue asesinado junto a su esposa y un guardaespaldas.
Jamás olvidaré la imagen de aquella mujer tan delicada, con la cabeza echada sobre el asiento del coche. Cada 3 días se producía en Palermo algún asesinato mafioso. Nini Casara, un inteligente y joven subcomisario de la policía, empezó a reclutar informadores entre los mafiosos que intentaban escapar de la masacre. Eran cruciales para poder comprender la nueva lucha por el poder dentro de la mafia. Finalmente consiguió elaborar un informe exhaustivo, el primero en varias décadas, en el que se identificaba a 162 sospechosos fundamentales. El avance más importante fue descubrir el papel de Michele Greco, más conocido como el Papa, un personaje del que la policía no tenía noticias. Falcone también se dispuso a investigar a los primos Salvo, unos hombres de negocios de Sicilia. Ellos poseían en Sicilia el monopolio de la recaudación de todos los impuestos locales, una actividad algo arcaica pero muy lucrativa. Para Falcone estaba cada vez más claro que los primos Salvo eran el eslabón entre el crimen organizado y una clase política corrupta. Estos hombres eran extremadamente ricos y muy poderosos. Eran íntimos amigos del honorable Salvo Lima, diputado de la corriente de Andreotti. La mafia y la política siempre han estado estrechamente vinculadas en Italia. La relación entre ambas se había reforzado aún más durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército norteamericano utilizó a la mafia para mantener el orden en Sicilia. Destacados mafiosos llegaron a ser alcaldes de sus ciudades. La democracia cristiana utilizaba a la mafia para luchar contra el Partido Comunista Italiano, cuya popularidad estaba aumentando. La mafia controlaba un gran número de los votos. Los rivales políticos eran intimidados o asesinados. Salvo Lima, alcalde de Palermo, era la encarnación de este sistema de poder. Gracias a la maquinaria política de su partido, los cristianodemócratas podían contar con casi la mitad de los votos de Sicilia. En otras regiones de Italia apenas obtenían una tercera parte de los sufragios. Como aliado de Giulio Andreotti, Salvo Lima llegó a convertirse en un pilar del partido. Andreotti llegó a ejercer como primer ministro durante 7 mandatos. Se convirtió en el hombre más poderoso de Italia. Pero las investigaciones de Falcone se encontraban con cierta resistencia. Su jefe fue llamado al despacho de la máxima magistratura de Palermo, donde se quejó de que las investigaciones de Falcone estaban destruyendo la economía siciliana. En su diario personal, el jefe de Falcone escribió: «Nuestras investigaciones están alcanzando a los más altos niveles del poder político». En el verano de 1983, Bettino Craxi se convertía en el primer jefe de gobierno socialista de Italia. Craxi designó a 2 demócratas cristianos como ministros de Justicia y de Interior. Procedían del norte del país, donde la mafia no tenía influencia. En 2 años, 300 personas habían sido asesinadas en Palermo y sus alrededores. Empezaron a aparecer testigos pertenecientes a la mafia, un hecho sin precedentes hasta aquel momento. Entre estos testigos, el más relevante era Tommaso Buscetta, alias jefe de los 2 mundos. En 1968, Buscetta fue declarado culpable de asesinato y en 1980 se fugó de la cárcel. Buscetta vivía en Brasil. Se encontraba en busca y captura por Cosa Nostra. Le querían matar. Buscetta estaba en el lado de los perdedores en esta guerra. Cosa Nostra ya había asesinado a su hermano, al hijo de su hermano y a su yerno. Pero a Buscetta no le podían encontrar. El sobrino de Tommaso Buscetta, Domenico Buscetta, ha sido acribillado a balazos por 2 asesinos que iban en motocicleta. Recibió varios disparos en la cabeza a bocajarro. Domenico Buscetta era... Tommaso Buscetta fue detenido por la policía brasileña. Cuando se enteró de que le iban a extraditar a Italia, pidió hablar con Falcone. Buscetta transformaría para siempre las ideas que Falcone tenía sobre la mafia. La asociación llamada Cosa Nostra está compuesta de familias de distintos barrios. Cada familia lleva el nombre del barrio donde reside en Palermo.
Por encima de estas familias hay una comisión compuesta por personas a las que llamamos, o llamábamos, porque yo ya no estoy en esto, jefes de distrito. Cada jefe de distrito tiene a 3 familias bajo su responsabilidad. La comisión es quien controla a Cosa Nostra. La comisión sanciona o limita las actividades de cada familia manteniéndola a raya. Nadie puede cometer un homicidio sin el consentimiento de la comisión. Buscetta explicó la lucha por el poder que se escondía tras la guerra de la mafia. Algunos rivales habían reemplazado al sanguinario capo Luciano Liggio. Se convirtieron en los jefes de un nuevo clan brutal y violento de Corleone, una rica región mercantil cerca de Palermo. Las bestias, como les llamaban, habían estado conspirando contra los jefes de Palermo durante 10 años. Era una especie de proceso natural de selección dentro de la mafia, de la que saldrían adelante los mejores, y los mejores fueron los de Corleone. Ellos eliminaron a las familias de Palermo con los Badalamenti. Las confesiones de Buscetta fueron sorprendentes. Nombró a cientos de mafiosos de Sicilia, de los Estados Unidos y de Sudamérica. El grupo antimafia de Palermo tendría ahora la posibilidad de llevar a toda la organización a juicio. En la madrugada del 29 de septiembre de 1984, la mayoría de los 366 acusados estaban en manos de la policía. Entre los detenidos estaba el antiguo alcalde cristiano-demócrata de Palermo, que aún seguía ejerciendo su influencia en el concejo municipal repartiendo contratos públicos. Tras su detención surgieron más preguntas sobre otros políticos de Palermo, especialmente sobre Salvatore Lima. Pero Giovanni Falcone estaba convencido de que Buscetta tenía mucho más que decir. Cuando se trataba de la relación entre la mafia y el mundo de la política, prefirió no hablar y dijo que aún no había llegado el momento adecuado. En su declaración estaba escrito que si hablase de política, tendría que decidir cuál de los dos iba a morir primero, él o Falcone. Yo ya soy un hombre condenado. Sin embargo, a finales de 1984, Buscetta empezó a hablar desinhibidamente. Porque yo no soy un traidor. Contó que 2 recaudadores de impuestos en Sicilia eran emisarios mafiosos infiltrados de Cosa Nostra en las antesalas del poder. 2 días más tarde, Falcone ordenó su detención. En 1985, la preparación para el llamado macrojuicio de Palermo fue una prioridad nacional. La nueva sala de justicia, construida ex profeso al amparo de una prisión de máxima seguridad, era enorme. Con las dimensiones de un estadio de fútbol y construida de hormigón reforzado, podía resistir cualquier ataque de misil. Giovanni Falcone es un héroe. Estuvo obligado a vivir durante 16 horas al día metido en un búnker de acero y hormigón por luchar contra la mafia. No podía disfrutar de los pequeños placeres de la vida cotidiana. ¿Es cierto todo lo que dicen? Bueno, digamos que mucho de lo que dicen es cierto. Indudablemente, este tipo de trabajo complica mucho la vida privada. No hay duda. ¿Y usted cómo vive esto? Lo acepto con resignación. Usted ha dicho, los cobardes mueren muchas veces al día, pero los valientes solo mueren una vez. ¿Significa entonces que usted no tiene miedo? No se trata de una cuestión de miedo o no. Saber convivir con nuestros miedos sin que nos condicionen es ser valiente. Si no fuese así, no sería valentía, sino inconsciencia. Dentro de aquel nuevo clima, los demócratas cristianos llevaron a la alcaldía de Palermo a un católico radical e independiente. Era mucho más de lo que ellos esperaban. La Junta Municipal decidió tomar parte en el juicio como acusación civil, y eso fue un indicio muy significativo, muy importante para la gente. La gente se sintió reconfortada.
Pero la mafia empezó a preparar su contraataque. El 28 de julio de 1985, Falcone, Borsellino y el inspector de policía Casara tuvieron que acudir al lugar en el que la mafia había asesinado a un joven agente de policía que seguía el rastro de fugitivos mafiosos. Una semana más tarde, Casara también fue asesinado. Delante de su casa y ante los ojos de su mujer, 8 sicarios le dispararon un total de 200 balas. Una noche la policía se presentó en las casas de los jueces instructores Falcone y Borsellino para avisarles de que hicieran sus maletas y se marcharan cuanto antes. Fueron trasladados a Asinara, una remota isla prisión en la costa de Cerdeña. Los 2 funcionarios tuvieron que seguir trabajando protegidos tras las rejas. Fue una decisión muy difícil de aceptar, porque significaba el traslado de nuestras familias a Asinara. La única compañía que teníamos era la del director de la cárcel y su esposa, la de algunos guardias y la de ciertos presos. El sumario fue al fin completado. 8.697 folios en 40 volúmenes exponían las pruebas encontradas contra 475 acusados. El juicio comenzó en febrero de 1986. Fue cubierto por más de 600 periodistas. En las celdas de los mafiosos, muchos de ellos jefes importantes dentro del clan, existía cierta incredulidad. Ahí estaban unos hombres acostumbrados a dar órdenes, que habían disfrutado siempre de una total impunidad. De repente se encuentran en un tribunal de justicia a punto de ser juzgados. Para ellos esto era algo inconcebible. Así que al principio intentaron por todos los medios evitar que el juicio se celebrara, o al menos retrasarlo, complicarlo, hacer que fuera más largo, tortuoso y difícil. Mientras se sucedían los altercados que retrasaban el procedimiento del caso, algunos empezaron a preguntarse si el exmafioso se atrevería a testificar. Entonces, a principios de abril... Señor juez, quiero comunicarle que el acusado Tommaso Buscetta, que había renunciado a comparecer, está a disposición del tribunal. El mundo solo pudo ver el rostro de Buscetta en este momento, ya que durante la mayor parte del juicio, las cámaras le enfocaron de espaldas o de perfil. En la semana que duró su comparecencia en el estrado, Buscetta trazó la historia interior de las familias rivales y la guerra de la mafia. Algunos de los jefes acusados intentaron socavar la credibilidad de Buscetta con insultos. Que entren los acusados Calò y Buscetta. Uno de los amigos más antiguos de Buscetta había traicionado a las familias de Palermo para unirse a los corleoneses. Según él, Buscetta no era de fiar. Insisto en que es un mentiroso. No hace más que mentir y mentir sin parar. Buscetta. Me pone rabioso. ¿Rabioso? ¿Por qué? La rabia es cosa de perros. En mi declaración de 400 folios, jamás pronuncié ni una palabra sobre los problemas de familia de absolutamente nadie. Es muy extraño que un hombre de honor, como se supone que es, hable de mi vida privada. Y diré más. La única verdad que dice en este tribunal es que él y mi hermano eran buenos amigos. Lo que ha olvidado decir es que él estaba sentado en la misma mesa junto a toda la comisión cuando decidieron asesinar a mi hermano y a su hijo. Así que mejor que no hable ni de mí ni de mi familia. El siguiente en subir al estrado fue Luciano Liggio, el capo de Corleone que desde principios de los años 70 está condenado a cadena perpetua y supuestamente ha perdido su poder. Fui detenido en 1974 y desde entonces estoy en la cárcel.
He sido privado de toda libertad y me han tenido aislado sin razón alguna desde el año 1977. Así que, aunque hubiera querido cometer los crímenes, no sé cómo, estando incomunicado, hubiera podido dar esas órdenes tan absurdas de las que ustedes me acusan. Pero Liggio, al referirse a ciertos episodios en su larga asociación con la mafia, confirmaba el testimonio de Buscetta. A continuación, el tribunal oiría el testimonio de Michele Greco, que había estado en paradero desconocido durante 4 años y había sido capturado durante el juicio. Como ya sabrá, se le acusa de innumerables y muy graves crímenes. ¿Tiene algo que alegar? Sí, lo sé y solo digo una cosa. La palabra violencia no forma parte de mi vida. Repito, la palabra violencia no forma parte de mi vida. Le he entendido perfectamente. Gracias, señoría. Buscetta no era el único testigo perteneciente a la mafia. También había hombres de a pie que habían hecho el trabajo sucio. A partir de sus testimonios, muchos de los casos de personas desaparecidas se convirtieron en casos de homicidio. Y mientras, Spataro le dio 2 patadas en la cara, como ha dicho mi primo. Después le cogieron, le estrangularon y le introdujeron en un recipiente lleno de ácido. En pocas ocasiones se habló sobre las relaciones entre la mafia y los políticos. Sobre este delicado tema, Buscetta se mostraba evasivo. Una de las preocupaciones que teníamos era no poner en riesgo la marcha del macrojuicio, insistiendo en la relación entre la mafia y la política. Queríamos presentar casos en los que teníamos todas las de ganar. Y en aquellos momentos aún eran difíciles de atar los cabos sueltos entre la mafia y la política. A Andreotti y a otros ministros del gobierno se les permitió prestar declaración en Roma, lejos de la mirada del público. Hubo más de 1000 testigos, pero fueron pocos los familiares de víctimas de la mafia los que tuvieron el valor suficiente para presentar sus pruebas. ¿Confirma lo que usted dijo en su declaración? No. ¿No lo confirma? ¿Tiene usted algo que declarar sobre la muerte de su hijo? No. ¿Mi hijo está muerto? Para mí, mi hijo sigue vivo. Después de 2 años de testimonios, el jurado se retira. El tribunal ahora se retira para deliberar sobre el veredicto. Después de 35 días de deliberaciones, el 16 de diciembre de 1987, el juez empezó a leer los veredictos. La Corte. En nombre del pueblo italiano, el juzgado de primera instancia de Palermo. Ante un tribunal atónito, 344 acusados fueron declarados culpables y condenados a un total de 2.665 años de prisión. 19 de los capos más importantes de la mafia siciliana fueron sentenciados a cadena perpetua. Fue un gran logro, pero la batalla no acabó ahí. El proceso de apelación siguió su curso durante 4 largos años. ¡Últimas noticias! En cualquier otro país, a los arquitectos de una victoria tal se les habría considerado como un tesoro nacional, pero en Italia no fue así. Para Falcone y Borsellino todo iba a cambiar a peor. Me dirijo a aquellos individuos de la mafia que se encuentran entre nosotros. Pueden pedir perdón. Yo les perdonaré. Pero no hasta que se pongan de rodillas y me lo supliquen. Si es que tienen el valor de cambiar. Pero no quieren cambiar. Jamás podrán cambiar. No cambian. Te ruego, Dios mío, por la ciudad de Palermo, que han hecho de ella una ciudad sangrienta, una ciudad cubierta de sangre. Te ruego, Señor, que nos ayudes a trabajar por la paz, por la justicia, por la esperanza, por el amor, porque aquí no hay amor.
Borsellino se marchó de Palermo para convertirse en juez instructor de Marsala, una ciudad de la costa oriental de Sicilia. Antonino Caponetto había pasado 4 años y medio de su vida como un preso en un cuartel de la policía. Estaba deseando juntarse con su familia en Florencia. Caponetto suponía que Falcone le iba a reemplazar, pero no resultó ser así. Un juez más veterano, pero con poca experiencia en casos de la mafia, fue elegido para el puesto. Caponetto se ofreció a retrasar su jubilación y a Falcone le aseguraron que tendría el puesto, pero le engañaron. Ahora Falcone estaba convencido de que era vulnerable ante la mafia. El nuevo jefe de Falcone decidió volver a tiempos pasados. Acabó con el pool antimafia y con todas sus investigaciones. De esta manera impediría el progreso de procedimientos de más importancia. Por su parte, la mafia empezó a reflexionar sobre el apoyo que daba al Partido Demócrata Cristiano. A su vez, el Partido Socialista y el Partido Radical se disponían a lanzar una agresiva campaña para limitar el poder de los magistrados. En las elecciones de 1987, ambos partidos consiguieron sumar más votos en Sicilia. En Sicilia, el partido que apoyaba a Cosa Nostra era desde luego el Partido Demócrata Cristiano, no el Partido Socialista. Pero más tarde descubrimos por qué aquel año casi todos los hombres de honor iban a votar a los socialistas. Cosa Nostra percibía que la democracia cristiana no había cumplido sus promesas. Los socialistas estaban aprendiendo a hacer política al estilo siciliano. Al poco tiempo, el Parlamento italiano aprobó una serie de reformas con el propósito de defender a los acusados. Otro golpe bajo para aquellos tan ansiosos de procesar a los acusados. 3.000 gánsteres convictos, muchos jefes de alto rango, fueron liberados de la cárcel. Menos de un año después del macrojuicio, el trabajo de los jueces instructores de Palermo se paraliza. Me dijo que se daba cuenta de que la lucha contra la mafia había llegado a su punto de tensión más bajo y que era muy importante que se hiciera público para que todo el mundo, especialmente las instituciones, tuvieran difícil fingir que no sabían lo que estaba ocurriendo. La declaración de Borsellino tuvo un gran impacto. El Consejo del Poder Judicial se vio obligado a investigar la situación en Palermo. El fiscal jefe de Marsala ha confirmado al Consejo General de la Magistratura que las acusaciones hechas en los últimos días sobre el desmantelamiento del pool antimafia. La propia carrera de Borsellino estaba en peligro. Para tranquilizar a su amigo, Falcone decide dimitir. Después de una reunión que duraría toda la noche, se logró un compromiso amigable que animaba a Falcone y a su jefe a resolver sus diferencias. Falcone se vio obligado a retirar su dimisión. Ahora quedaría más expuesto y más débil que nunca ante la mafia. En Palermo el clima estaba envenenado por cartas anónimas. Acusaban a Falcone de faltas graves. Las alegaciones carecían de fundamento, pero demostraban un conocimiento detallado de investigaciones clasificadas como confidenciales. Muchos sospechaban que el autor, alias el Cuervo, podría ser otro magistrado de Palermo. Falcone pensaba que esas cartas desvelaban que existía una alianza entre los intereses elementales de Cosa Nostra y los intereses algo más refinados del mundo político. Adaura es un pueblo de la costa a pocos minutos de Palermo. En el verano de 1989, Falcone y su esposa alquilaron una casa aquí. El equipo que protegía la seguridad de Falcone encontró una bomba en los bajos del edificio. 23 kilos de explosivos dentro de una caja metálica herméticamente sellada. Un mecanismo letal que podía haberlo destruido todo y destrozar el cuerpo de cualquier persona en un radio de 20 metros. Recuerdo lo disgustado que estaba cuando se enteró de los rumores que circulaban de que él mismo había colocado la bomba. Entré en su habitación y estaba solo. Empezó a contarme todo lo que sabía hasta el momento.
No lo olvidaré jamás, porque ambos tuvimos el mismo pensamiento en el mismo instante. Ambos pensamos, esto no puede ser obra únicamente de la mafia. Falcone empezó a concentrarse en la dimensión puramente criminal de Cosa Nostra. No tenía forma de luchar contra los políticos. En julio, Andreotti se convierte en primer ministro por sexta vez en su larga carrera. Con Andreotti en el poder, la contraofensiva de la mafia parecía cobrar impulso. En enero de 1990, los cristianodemócratas forzaron la dimisión del alcalde Orlando, poniendo fin a un experimento de reforma que duraba 5 años. El movimiento antimafia estaba en retroceso. En Roma, el Tribunal Supremo interfirió en los juicios de la mafia basándose en irregularidades de los procedimientos. Muchos de los juicios tuvieron que comenzar de nuevo. No fue una sorpresa que en aquel otoño se produjese un aumento en el número de delitos relacionados con la mafia. 60 allora ad oggi delitti saldati da quel filo potrebbero essere addirittura una ventina. Delitti finora che sangue, purtroppo. La mafia una vez más salía en las portadas de los periódicos. El gobierno de Andreotti se encontraba bajo una gran presión. En Italia, el gobierno abre los ojos y lucha contra la mafia cíclicamente, cuando ya no le queda otra opción. Incluso Andreotti mismo, cuando ya no le quedó más remedio, elaboró leyes antimafia. Pero la batalla política que estos hombres emprendieron contra la primavera siciliana, contra la posibilidad de combatir políticamente a la mafia en las administraciones locales y regionales, en el asunto de los contratos dependientes de las instituciones públicas, fue una batalla muy dura. Todos ellos, Martelli, Craxi, Andreotti, eran nuestros enemigos. Eran los enemigos de aquella parte de Sicilia que quería acabar con la mafia. A finales de 1990, Andreotti prometió dar prioridad a la lucha contra el crimen organizado entre los temas de mayor urgencia de su gobierno. Hizo de su ministro de Justicia una estrella ascendente dentro del Partido Socialista. Inmediatamente este propuso a Falcone que formara parte de su equipo en Roma como director de asuntos penales. Los amigos de Falcone pensaron que podría ser una trampa e intentaron disuadirle, pero Falcone aceptó la oferta. Mirándolo con la perspectiva de futuro, creo que fue una muy buena decisión, porque la lucha contra la mafia se inició en Sicilia, pero solo podría acabar con éxito en Roma. El Tribunal Supremo aún tenía que dictar su sentencia sobre el macrojuicio de Palermo. Falcone dirigió toda su atención hacia el juez Carnevale, conocido como el asesino de las condenas por su tendencia a invalidar los juicios por defectos de forma. Falcone encontró pruebas de una grave falta de ética. Carnevale se retiró del tribunal que debería revisar el macrojuicio. El 31 de enero de 1992, el Tribunal Supremo de Italia dictaba el veredicto final. Eso significaba que las condenas a cadena perpetua que habíamos solicitado eran definitivas. Los capos más grandes de la mafia jamás saldrían de la cárcel. Pero Falcone, de repente, se volvió pesimista y con razón. Dijo, Giuseppe, creo que después de esta sentencia puede pasar cualquier cosa. A primeros de marzo, una pandilla de la mafia asesina a Salvo Lima justo delante de su chalet. Era como si Cosa Nostra hubiera depositado un cuerpo sin vida en el umbral de la casa del primer ministro. El sábado 23 de mayo de 1992, Giovanni Falcone parte de Roma junto a su esposa con destino a Palermo. Su vuelo aterriza en el aeropuerto a las 17 horas 40 minutos. Una caravana de 3 coches de policía con 7 guardaespaldas les espera a la llegada. Cuando la caravana llega a la altura de la ciudad de Capaci,
ci penso? La bomba atomica c'è. Ma scorsa con la strada. Era un pulito, non siamo pulito. Aún no nos había llegado ninguna noticia concreta. Había pasado media hora desde el atentado. Recuerdo haber ido a recoger a Borsellino a su casa y los dos intuimos que había habido un atentado con bomba. Cuando llegamos al hospital, Falcone aún estaba en la sala de urgencias. Miré a Paolo Borsellino y de repente parecía estar perdido, en un estado de desesperación. Y debo confesar que en aquel momento no entendía el porqué. Falcone estaba ahí, delante de nosotros. Reaccioné después, cuando vi las caras de resignación de los médicos y las enfermeras ante la gravedad de lo ocurrido. Me costó bastante asimilarlo y entender lo que había sucedido. Me enteré de la noticia por una amiga que lo oyó por televisión. Cuando llamé a la policía para que me dijeran dónde estaba Giovanni, me respondieron: ¿cómo sabemos que es usted su hermana? Volví a insistir. Dígame dónde está él. Corrí hacia el hospital, pensando que todavía estaría vivo. Pero cuando llegué allí vi a Alfredo y a Paolo Borsellino, que salieron a mi encuentro. Me dijeron que ya no había nada que hacer. Yo, Rosario Costa, viuda del guardaespaldas Vito Schifani, en nombre de todos los que han dado su vida por el Estado, ruego que se haga justicia. Ahora, me dirijo a aquellos individuos de la mafia que se encuentran entre nosotros. Pueden pedir perdón. Yo les perdonaré, pero no hasta que se pongan de rodillas y me lo supliquen. Si es que tienen el valor de cambiar, pero no quieren cambiar. Jamás podrán cambiar. No cambian. Te ruego, Dios mío, por la ciudad de Palermo, que han hecho de ella una ciudad sangrienta, una ciudad cubierta de sangre. Te ruego, Señor, que nos ayudes a trabajar por la paz, por la justicia, por la esperanza, por el amor, porque aquí no hay amor. El gobierno pretendía convertir a Borsellino en el heredero natural de Falcone. Su nombre no dejaba de ser mencionado día tras día. Se sentía desolado, bajo mucho estrés, pero muy decidido. Así que instintivamente le dije: Paolo, tranquilízate. Entiendo que trabajas día y noche y que no paras en casa. Y él me contestó: Giuseppe, tengo muy poco tiempo, muy poco. Molto poco tiempo. Debo admitir que en aquel momento me hice el tonto. Mientras que Falcone pensaba en la posibilidad de que le pudieran matar, Borsellino estaba seguro. Borsellino al final estaba seguro de que iban a matarle. Pero aún así, no huyó. Me enteré por la televisión como muchos italianos, pero no me lo podía creer. Pensé que llegaría allí y que me encontraría con él y que todo estaría en orden. Pero conforme me acercaba al lugar, empecé a oír el ruido de las sirenas, los helicópteros. Comencé a ver el humo y me di cuenta de que todo era real.
Cuando llegué al lugar del atentado, lo recuerdo todo a la perfección. Tengo aquellas imágenes grabadas en mi interior. Puedo percibir las voces, el olor, los terribles sonidos. Me viene todo a la cabeza como si lo estuviera viviendo de nuevo. Todo quedó destrozado en pedazos. Ya no existía su cuerpo, ni el cuerpo de nadie. Todos quedaron hechos pedazos, pedazos de cuerpos por todas partes, cabezas, brazos, piernas. No saqué ninguna fotografía. ¿Queda alguna esperanza para esta ciudad? Ya acabó todo. ¿Por qué dice que ya acabó todo? Porque no quiero llorar. No me hago la idea. ¡Esto es nuestro funeral! ¡Es nuestro funeral! Indignada, la viuda de Borsellino rechazó la idea de un funeral de Estado e insistió en que la ceremonia se celebrara en privado en la iglesia local sin la asistencia de ningún político. Los políticos tuvieron su momento en el funeral público celebrado en la Catedral de Palermo por los 5 guardaespaldas asesinados junto a Borsellino. Cuando llegaron las autoridades gubernamentales, la multitud enloqueció y rompió la línea de seguridad formada por 4.000 policías. Hubo un grupo de personas que atacó a los altos cargos de la Policía Nacional y empujaron al presidente de la República, que tuvo que ser rescatado. Mira esto. Estaba escrito sobre un muro en un barrio pobre de Palermo. La gente debía de estar muy harta. Los sicilianos querían una nueva oportunidad, un futuro sin la mafia. El pueblo de Palermo responde con firmeza. 100.000 personas se han manifestado esta mañana en la plaza mayor de la ciudad, la Plaza Politeama. Los sicilianos se rebelaron contra la mafia como nunca antes lo habían hecho. El gobierno envió a 7.000 soldados a la isla para recuperar el control. En pocos días el Parlamento creó el primer programa para la protección de testigos, ofreciendo reducciones en las condenas para los mafiosos que atestiguaran, una medida que Falcone y Borsellino habían estado demandando desde hacía una década. Se presentaron más de 1.000 nuevos testigos pertenecientes a la mafia. El 15 de enero de 1993 llegó el momento cumbre. La policía detenía a Totò Riina en el centro de Palermo. El fin de la mafia parecía estar cerca. Tras la detención de Riina, la maraña conspirativa entre la mafia y los políticos empezó a desenredarse a gran velocidad. Los fiscales tenían ahora la posibilidad de demostrar que Lima había recibido órdenes estrictas de arreglar el macrojuicio. Al no poder llevar a cabo las órdenes, tuvieron que acabar con su vida. La conexión entre el asesinato de Falcone y Borsellino, los arquitectos del juicio, quedaba ahora al descubierto. La mafia había hecho su ajuste de cuentas. 8 meses después, los fiscales acusaron a Andreotti de conspiración con la mafia. ¿Era este el inicio de una nueva era? Parecía que casi hubiese una nueva ética política. Estaba claro el riesgo que correría un político al estar relacionado con la mafia. Así que todos se distanciaron de ella. Pero los tiempos cambiaron. Y llegamos a la fase en la que vivimos ahora. La fase en que el Estado ignora a la mafia. La mafia inteligentemente dejó de asesinar tan descaradamente. Y los que están en el poder ya no les prestan atención. Se benefician de los votos de la mafia. Se aprovechan de la mafia. Pero las instituciones no se interesan por ella. Las relaciones entre políticos y la mafia han vuelto a ser más estrechas, más visibles y, lo que es más trágico, más evidente, sin que nadie haga nada. La mafia es un componente orgánico del sistema de poder italiano. La mafia no tiene ideología, no es ni de izquierdas ni de derechas. La mafia está con quien tiene el poder.
En las elecciones de 2001, la coalición de centro-derecha, liderada por Silvio Berlusconi, consiguió los 61 escaños del Parlamento en Sicilia. A raíz de haber sido llamado como acusado en varios juicios sobre corrupción, Berlusconi intenta frenar los poderes excesivos de los fiscales y lo utiliza como lema principal en su campaña. Berlusconi ha lanzado el ataque más agresivo contra el sistema judicial italiano de los últimos tiempos. Estos jueces están completamente locos. Lo están políticamente hablando, son locos. Para hacer este trabajo hay que estar perturbado mentalmente. Estas fueron las últimas palabras de Silvio Berlusconi en una entrevista exclusiva publicada por La Voz de Rimini. Es una politización de la justicia. Una vía alternativa con la que un puñado de jueces beligerantes no hacen más que intentar conseguir a golpe de sentencia lo que no son capaces de hacer a golpe de democracia. Berlusconi presionó para que se aprobaran varias leyes que socavaran el trabajo de los jueces contra la mafia. Basándose en el testimonio de nuevos testigos mafiosos, algunos de los socios más cercanos de Berlusconi están siendo investigados por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. Pero el Parlamento poco a poco ha ido desmantelando el programa italiano de protección de testigos, una importante ley aprobada a raíz de los asesinatos de Falcone y Borsellino. Ahora es raro que aparezcan testigos de la mafia. En 2003, después de 10 años de batalla legal, el ex primer ministro Andreotti resultó absuelto de todos los cargos de los que se le acusaba, aunque la sentencia judicial habla de su responsabilidad política por la larga connivencia de su partido político con la mafia. Sí, estoy muy contento. Estoy muy contento. Gracias. Mientras tanto, en el Palacio de Justicia de Palermo, los compañeros de Falcone y Borsellino siguen trabajando. En diciembre de 2004, uno de los amigos más íntimos de Berlusconi fue hallado culpable de asociación con la mafia. Dell'Utri Marcello ha sido condenado a 9 años de prisión. Dell'Utri, senador y fundador del partido de Berlusconi, Forza Italia, fue condenado a 9 años de prisión. Recurrió la sentencia. Este hombre tiene toda la culpa. Él es el culpable. La responsabilidad es suya. Sin él, Forza Italia no existiría. Pero Dell'Utri sigue siendo senador. Ha sido elegido por Berlusconi para llevar su campaña de reelección. La mafia sigue tan fuerte como siempre. El 80% de los negocios paga para tener protección y supuestamente es la mafia quien controla la mayor parte de los contratos públicos. La mafia se ha infiltrado en la vida económica de Italia. Según Alexander Stile, el día en que el Estado italiano decida comprometerse a luchar contra la mafia, ganará fácilmente. Falcone y Borsellino demostraron que Cosa Nostra no es invencible. Sus miembros pueden ser llevados perfectamente ante la justicia. No pertenecen a una élite misteriosa e intocable. Sin embargo, los espectaculares asesinatos de Falcone y Borsellino no consiguieron que cambiara nada. Una vez más, el Estado italiano ha preferido ignorar a la mafia, que está más fuerte que nunca. Llevo 2 años prácticamente confinada en mi casa. No he tenido contacto con nadie. No estoy desilusionada. Estoy profundamente dolida. Ya no puedo quedarme aquí. He decidido vivir en París. He conseguido alquilar una habitación allí. No pienso quedarme en París para siempre, pero no me queda otra elección que alejarme de Palermo. Ya no tengo fuerzas para revivir el tormento y ver que nada ha cambiado. Soy siciliana de pura cepa y quiero lo mejor para mi tierra. No puedo aceptar las cosas que están sucediendo. Ya tengo casi 70 años. ¿Cuánto más debo esperar? Hace ahora un año celebramos con ustedes nuestro 20 aniversario con 4 extraordinarias historias
por cada uno de los lustros que hemos pasado en su compañía, ofreciéndoles semana a semana la mayor calidad, con la marca, con el sello que caracteriza nuestras historias. Rigor, potencia de la imagen y credibilidad. Me dio un ataque de ansiedad. Nunca imaginé que acabaría en esta situación. Con 45 años no se puede considerar una persona laboralmente inútil. Nosotros vivimos en 30 metros cuadrados inhabitables. Hay momentos en los que te desesperas, pero no quieres que se te note. Los llaman parásitos. No somos ratas, tenemos sentimientos. Yo sé muy bien lo que es tener que vivir con 298 euros. 73 millones de personas viven en Europa al borde de la miseria. En el umbral. Para un niño sin sueño, las noches son siempre demasiado largas. Nací con los ojos abiertos. Vivir es básicamente impedir que la muerte te alcance, pero aunque suene biológicamente incongruente, una persona puede ir en pos de la muerte. La cifra de deprimidos va en aumento hasta superar ya los 4 millones. Ahí empecé a perder la sonrisa. En mi soledad. Los amaneceres del ánimo son siempre lentos y al mismo tiempo fugaces. Feliz vida loca. Un viaje interminable en busca de la felicidad. He decidido irme a Europa como sea. ¿No sabes que muchos mueren por el camino? Pobres en Occidente, nuevos ricos en su país de origen. Sí, Europa, como si fuera un chollo. Una generación perdida entre dos mundos. Malo si te vas y malo si te quedas. Sois nuestro único apoyo. El difícil reencuentro. Aquí hay dinero para todas. Dinero y más dinero es todo lo que quieren. El imposible retorno. Bienvenido, Mr. Kaita. Si no follas, te mueres. Griselidis, prostituta y escritora, la primera activista. El único sufrimiento que he tenido es la discriminación y la marginación que la sociedad me ha impuesto. Sin vergüenza, siempre libre de hacer esto para lo que he nacido. No tener un jefe, no tener horarios. La prostitución para una mujer puede ser una emancipación. Y aprendes cada día cómo ejercerla. Es cierto que damos mucha ternura. Yo soy una prostituta libre. Tengo la libertad de decir sí o no. Alguien que ama su trabajo, sus clientes. Estoy orgullosa de ello, ¿entiendes? Muerte de una puta. Una reivindicación de la prostitución. Durante nuestras próximas 4 emisiones y en el marco de nuestro cumpleaños número 21, Documentos TV reemite las 4 piezas extraordinarias en cuanto a concepción, contenido y duración con unas características especiales. Historias que han tenido el honor de ser acogidas y proyectadas durante este año en festivales internacionales de cine como los de Málaga y San Sebastián. Todo ello a partir del próximo martes, con el fin de ofrecerles una televisión de calidad que aborda desde cerca la realidad social y apuesta por la inteligencia frente a la trivialidad. Hasta entonces, hasta el martes, les espero, como siempre, para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Buenas noches y que disfruten de la vida.